Mi nombre es José Andrés Jiménez Pérez, número de carnet 2023-00013. En el, en el primer inciso se nos pregunta, ¿cuál es el principal problema de salud que han presentado los estudiantes derivados de la educación virtual? En esto se realiza una tabla presentando los síntomas con su respectiva frecuencia. Y se llegó que conforme al recuento de los datos proporcionados es que se establece que el dolor de espalda es el principal problema de los estudiantes de medicina al recibir clases virtuales, con un valor de 32 estudiantes afectados con dolor de espalda. En el segundo inciso, se nos pide presentar con todos sus requisitos una gráfica que incluya la variable sexo y otros síntomas. Para esto se realiza una tabla colocando los datos y las frecuencias. Luego de hacer eso, se selecciona esta sección que pueden ver coloreada para realizar la gráfica. Muy buenas tardes, mi nombre es Marilyn Emilia Cabrera Dávila, con carnet número 2022-12310. A continuación explicaré el inciso número 3 del problema 1, que dice lo siguiente. Interpreta la información que presentó en la gráfica anterior, para ello utilice por lo menos una de cada una de las medidas descriptivas adecuadas para este tipo de variable. Entonces, acá tenemos la gráfica número 1, que presenta las variables sexo y síntomas presentados por los estudiantes de la educación en entornos virtuales. Y entonces, como dice, medidas descriptivas adecuadas para este tipo de variable, ambas son variables cualitativas, por lo que procederemos con las medidas descriptivas de punto. La primera de ellas sería la proporción. Queremos saber cuál es la proporción de mujeres en estas variables. Entonces, lo primero que haremos es tomar el total de mujeres, que serían 41, dividido 56, que es el total general. Entonces, lo dividimos y nos da 0.73. Entonces, la proporción de mujeres en esta gráfica es de 0.73. Ahora queremos saber cuál es la proporción de hombres. Entonces, el total de hombres son 15 dividido entre 56, que es el total general. Lo dividimos y el cálculo nos daría que son 0.26. Entonces, la proporción de hombres es de 0.26. Como queremos también saber cuál es el porcentaje, vamos a tomar estos datos de la proporción y lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, en mujeres sería 73.21% y de hombres serían 26.79%. A continuación, también podemos utilizar la razón para saber cuáles hombres con irritabilidad, mujeres con insomnio. Como podemos ver en la gráfica, dice que hombres con irritabilidad son 1, mujeres con insomnio son 13. Entonces, vamos a tomar a hombres con irritabilidad como nuestro numerador y a mujeres con insomnio como nuestro denominador. El total sería 0.769, pero como nos pide un K de 100, vamos a multiplicarlo por 100. El total sería 7.69, que aproxima a 8. Entonces, la interpretación de la razón sería que por cada 100 mujeres con insomnio, 8 hombres tendrán el síntoma de irritabilidad. Gracias. Buen día, mi nombre es José Armando Rafael Cruz Escobar y en el problema número 2, en el inciso número 4, nos piden realizar una tabla de trabajo sobre la variable estatura. Aquí tenemos los datos de la estatura y como primer punto vamos a realizar los cálculos para los individuos. Entonces, para el valor máximo vamos a tomar la fórmula max. Para el valor mínimo utilizamos la fórmula min. Para el número de datos utilizamos la fórmula contar. Creo que tenemos 56 datos. Para el rango vamos a restar el valor máximo menos el valor mínimo. Para el número de intervalos utilizamos su fórmula que es 1 más 3.320 por el logaritmo base 10 del número de datos que son 56. Nos queda de 6.80, por lo tanto lo vamos a dejar en 7. Ahora, para la amplitud vamos a dividir el rango dentro del número de intervalos, quedándonos de 5.28, por lo tanto sería 5. Ahora sí, vamos a hacer nuestra tabla de trabajo. Entonces, el primer límite inferior va a ser el valor mínimo, que es 145. Y el límite superior va a ser el límite inferior más la amplitud, que es de 5. Entonces vamos a congelar ese valor para que siempre sume 5, pero sin embargo, como debemos de tomar en cuenta el número 145, le vamos a restar 1, siendo así nuestra amplitud de 5. Ahora, el siguiente límite inferior va a ser igual al límite superior más 1. Y a eso nos corresponde arrastrar hasta nuestros 7 intervalos. Sin embargo, observamos de que con 7 intervalos no nos alcanza, ya que el valor máximo es 182, entonces vamos a tener que hacer 8 intervalos. Ahora, para la marca de clase, debemos de sumar los límites y luego dividirlo dentro de 2. Así con todas las demás. Posteriormente utilizamos la fórmula frecuencia, abrimos paréntesis, seleccionamos nuestros datos, punto y coma, y seleccionamos nuestro grupo, que serían los límites superiores, hasta la penúltima clase. De esa forma ya nos da la frecuencia absoluta en cada clase. Luego realizamos una suma, que nos da 56 datos. Ahora, para la frecuencia acumulada, la primera pues va a ser igual a la primera frecuencia. Y la segunda va a ser igual a la frecuencia acumulada anterior, más la frecuencia absoluta de esa clase. Y Excel va a entender que quiere que vayamos sumando de esa forma, obteniendo así, en la última clase, los 56 datos. Ahora, para la frecuencia relativa, tenemos la frecuencia dividido el número de datos. Y vamos a congelar ese valor para que siempre lo divida dentro del número de datos, que es 56. Arrastramos para las demás celdas. Y esta suma, como resultado, nos da el número 1, teniendo de esa forma nuestra tabla de trabajo. Para realizar el inciso 5 debemos de saber cuántos datos tenemos en total. Como vamos a utilizar la variable estatura, debemos de saber que hay 56 datos. Utilizamos esta ecuación. Bien, al tener 56 datos vamos a decirle que tenemos que utilizar la distribución de clases o intervalo de clases.
Entonces necesitamos tanto encontrar el valor más alto y el valor más bajo, restarlos, que eso me va a dar como resultado el rango, que es 37. Con esta fórmula vamos a restar el número de clases con la siguiente fórmula: 1 más 3.322 por el logaritmo del número. ¿Qué número? O qué n se podría decir. Es 56. Bueno, acá ya lo... 56. Esto nos da como resultado un 6.80. Esto lo tenemos que aproximar a 7. E igual amplitud, vamos a dividir tanto el rango como el número de clase, que nos da un 5.28. Esto no se puede aproximar, por lo cual se queda en 5. Bien, entonces vamos a realizar nuestra tabla. Tenemos 145, que es el valor más bajo, y vamos a decir de que tenemos el número 145 más E15, que es la amplitud, menos 1 para restarle, para que sea unos límites absolutos. Así vamos a hacer con el de abajo. El de abajo, la única diferencia es de que vamos a decir de que es 145, fijamos la variable de 5. Entonces vamos a tener 150 y así sucesivamente. Para fines prácticos vamos a utilizar esta tabla, en la cual vamos a seleccionar los datos, ingresamos, le damos en insertar y tenemos la tabla. Esta sería nuestra tabla final de la variable estatura. Continuando con nuestro problema número 2, tenemos que en el inciso número 6 nos pide interpretar la información haciendo uso de las medidas descriptivas. Por lo tanto, aquí tenemos como primer punto las medidas de tendencia central. Entonces, para la media, utilizamos la fórmula en donde nos pide la sumatoria de las marcas de clase por la frecuencia. Por lo tanto, aquí tenemos la marca de clase por la frecuencia y su sumatoria es de 9102, dentro de los números de datos que son 56, teniendo como resultado 162.53 centímetros de estatura. Por lo tanto, podemos decir que de todos los estudiantes, la estatura promedio o la estatura que representa a todos es de 162.53 centímetros. Ahora bien, continuando con la mediana, como primer paso debemos calcular n partido 2, es decir, 56 dividido 2, que nos da un total de 28. Ese valor lo debemos de buscar en nuestra tabla de trabajo en las frecuencias acumuladas. Entonces, nuestra mediana se va a encontrar en esta columna que vamos a marcar con color amarillo. Para poder tomar los siguientes datos con base a nuestra fórmula, el límite real inferior va a ser 159.5 y n partido 2 es 28 y la frecuencia anterior es 23, como vemos acá. Partido la frecuencia de la clase, que va a ser 12, por la amplitud, que es de 5, obteniendo que el valor de la mediana es de 161.58. Por lo tanto, la estatura que parte de la mitad toda la distribución es de 161.58. Continuando con la moda, tenemos que esta es su fórmula: límite real inferior, que en este caso, para calcular la moda, debemos de ubicar la frecuencia que tenga el valor más alto. En este caso, pues va a ser la misma, con el número de 12. Entonces, su límite real inferior va a ser 159.5, su frecuencia va a ser 12, menos la frecuencia anterior, que es 9, como vemos aquí, y más la frecuencia posterior, que es 6. Quedándonos de esta forma la fórmula, multiplicado todo eso por la amplitud, que es 5, y obteniendo como resultado 161.17 centímetros. Por lo tanto, la estatura que más se presenta en los estudiantes es 161.17 centímetros. Ahora, continuando con las medidas de dispersión, tenemos la varianza, en donde en su fórmula nos pide la sumatoria de las marcas de clase menos la media elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta. Y todo eso partido n-1, porque recordemos que es un grupo de estudiantes. Entonces, para poder calcular lo primero que nos piden, aquí realizamos las diferentes operaciones, quedándonos como resultado 4.983.9304. Por lo tanto, al efectuar esa división, nos queda que la varianza es igual a 90.62. Ahora bien, su interpretación es de que la variabilidad de los datos en unidades al cuadrado es de 90.62. Ahora bien, con la desviación estándar es el mismo procedimiento, pero al final debemos de sacarle la raíz cuadrada. Por lo tanto, al sacarle raíz cuadrada a 90.62, obtenemos que la desviación estándar es de 9.51. Por lo tanto, la variabilidad de los datos en unidades lineales o unidades absolutas es de 9.51. Finalmente tenemos el coeficiente de variación, de cual, de acuerdo a su fórmula, es la desviación estándar partido la media por 100. Entonces tenemos 951 partido 162.53 por 100, quedándonos un resultado de 5.85%. Por lo tanto, la variabilidad alrededor de la media de los datos es de 5.85%. Finalmente, nos piden calcular el percentil 40. Entonces, como primer paso, debemos de calcular lo siguiente. El percentil 40 va a ser igual a 40 por 56, que es el número de los datos, dividido 100. Eso nos va a dar 22.4. Entonces, ese resultado lo debemos de ir a buscar a nuestra tabla de trabajo y observamos que va a estar en esta clase de color naranja. Entonces, ya con base a la fórmula del percentil, vamos a seguir obteniendo los datos, donde su límite real inferior va a ser 154.5. El resultado que nos dio arriba es de 22.4, menos la frecuencia acumulada anterior, que como vemos en la tabla de trabajo, es 14. Y la frecuencia de la clase, que va a ser de 9, como vemos en la tabla de trabajo, de 9. Y todo eso multiplicado por la amplitud, que es de 5, obteniendo que el percentil 40 es igual a 159.16 centímetros de estatura. Por lo tanto, podemos decir que el 40% de los estudiantes tienen una estatura menor a 159.16 centímetros.
Mi nombre es Frank Emanuel Bustillo Albeño y me corresponde el problema número 3. El inciso 7 dicta que se debe estudiar la relación del peso y estatura utilizando la información que se presenta en la base de datos Educación en entornos virtuales. Utilice los primeros 30 datos de la base. Desarrolle los cálculos necesarios que permitan describir la relación entre las variables, así como el tipo y la magnitud. Para poder calcular la relación entre las variables, nosotros utilizamos la calculadora. Entonces, primero se debe de tener la calculadora configurada en lineal. Luego de eso, tenemos que definir cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente. En este caso, la estatura sería la variable independiente y la de peso sería la dependiente. Entonces, en la calculadora, para sacar estos datos, tenemos que realizar lo siguiente. Colocamos 152,138 y presionamos la tecla M+, y procedemos a realizar lo mismo, 177,137 tecla M+, hasta introducir los 30 datos que nos pide. Luego de haber introducido los 30 datos, presionamos Shift y el número 2. Luego de haber hecho eso, presionamos 2 veces la flecha para la derecha y nos va a guiar donde hay una letra R. Presionamos el número 3, que corresponde a la letra R, y le damos igual. Entonces nos va a dar como resultado R 0.5796 y su interpretación sería el coeficiente de correlación es de 0.5796, por lo cual indica que la correlación es moderada y su relación es positiva directamente. Entonces el inciso 8 nos indica que hay que realizar el diagrama de dispersión. Como podemos observar, nuestro diagrama nos da como resultado una correlación lineal positiva. Muy buenas, mi nombre es Carlos Renato García Rivera con carnet 2022-00810 y en esta oportunidad vamos a calcular el valor de la ordenada de origen representado por la letra A y pues también vamos a calcular el valor de la inclinación de la recta representado por la letra B y demostrando pues el uso de la calculadora. Vamos a iniciar presionando Shift, número 9, número 3, igual para pues, resetear nuestra calculadora, ¿verdad? Y no nos dé datos erróneos. Presionamos AC, módulo, pues estadístico, número 2, y en el eje de las abscisas va a ir la variable independiente y vamos a empezar a ingresar nuestros datos, ¿verdad? Y pues básicamente estamos terminando de ingresar nuestros datos y sería 183. Vamos a buscar AC y pues nos vamos a pasar a este apartado. Ya acá vamos a revisar nuestra calculadora. Vamos a presionar Shift, número 1, número 7 y acá tenemos el valor de A. Menos 93.613. Vamos a calcular el valor de B. 7, presionamos 2 y acá está, 140.7. Ahora vamos a realizar un ejemplo de predicción, que tenemos nuestra fórmula que es y igual a A más B por X. Acá tenemos, entonces tenemos menos 93.613 más 1.40 por, entonces la pregunta dice, si se tiene una estatura de 2.10 metros, ¿cuál será el peso del estudiante? Entonces ingresamos estos 2.10 acá, vamos a operar este por este valor, sumado a este valor, y nos va a dar este valor. Y pues la interpretación es, el peso estimado para un estudiante que mide 2.10 metros es de 201.86 libras. Muchas gracias. ¿Cuál es la finalidad de la estadística? La estadística es una ciencia que tiene como finalidad facilitar la solución de problemas en los cuales necesitamos conocer algunas características que nos permiten conocer o mejorar el conocimiento de un suceso. Mi nombre es Catherine Aileen Chitumul García y en esta ocasión hablaré un poco sobre la importancia de la estadística en el campo de la medicina. La estadística permite analizar situaciones en las que los componentes aleatorios contribuyen de forma importante en la variabilidad de los datos obtenidos. La estadística desempeña un papel fundamental en el campo de la medicina. ¿Pero por qué? Porque nos ayuda a analizar los datos, a aplicar métodos estadísticos. Los profesionales de la salud pueden obtener información valiosa para tomar decisiones fundamentadas en la atención médica. Buen día, mi nombre es Mario Orlando Pamalojer y les voy a explicar la respectiva gráfica. Esta representa la cantidad de hechos de tránsito según hora de ocurrencia de enero a diciembre del 2022. En la gráfica podemos observar que el eje horizontal X representa las diferentes horas del día. Comienza desde las 0 horas y continúa hasta las 23, abarcando las 24 horas del día. Cada marca en el eje horizontal corresponde a una hora específica del día, mientras que el eje vertical muestra la cantidad de hechos de tránsito registrados en esas horas específicas. Al observar la distribución de los puntos en la gráfica de dispersión, se examina si hay alguna tendencia o patrón evidente en la cantidad de hechos registrados en diferentes momentos del día. Por ejemplo, al observar los puntos en la gráfica se puede apreciar que hay una variación en la cantidad de hechos registrados y a través de esto determinar si hay alguna hora en particular donde se registra una cantidad notablemente alta o baja de hechos, destacando los puntos en los que se puede observar que entre las 6 horas y las 21 horas se registra un aumento significativo en la cantidad de hechos, alcanzando un máximo de 611 hechos en las 19 horas. En general, se puede observar que durante la noche y la madrugada hasta las 6 hay una disminución en la cantidad de hechos registrados. Luego, a partir de las 6, la cantidad de hechos comienza a aumentar gradualmente, alcanzando un pico en la tarde y disminuyendo nuevamente en la noche. Basándonos en estos hechos, parece haber una concentración en los eventos durante las horas pico de la actividad diaria, como la tarde y las primeras horas de la noche. Esto podría indicar una mayor cantidad o mayor incidencia de ciertos eventos durante esos momentos. Para complementar la explicación de tránsito, podemos observar la siguiente gráfica.
en la que se representa la ruta con mayor o con menor proporción de hechos. Por ejemplo, si una ruta tiene un porcentaje más alto, significa que tuvo una mayor incidencia de hechos de tránsito en comparación con otras que tuvieron un menor porcentaje. Con las estadísticas que ya mi compañero explicó, ¿cómo apoya la bioestadística en el manejo de esta situación? La bioestadística puede utilizarse para analizar los datos relacionados con los accidentes de tránsito, incluyendo variables como la ubicación, las condiciones del entorno, el tipo de vehículo, la gravedad de las lesiones y otros factores asociados. Estos análisis pueden ayudar a las autoridades de tránsito a comprender las causas subyacentes de los accidentes y a tomar medidas preventivas para mejorar la seguridad vial. Los instrumentos estadísticos componen una ayuda necesaria para conocer las posibles causas de los accidentes y planificar estrategias preventivas. Los accidentes son originados por unas causas determinadas que pueden ser previsibles si se analiza el origen y la secuencia de cómo suceden estos.